Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente comprometida con formar jóvenes que están en alto riesgo, presas fáciles de la delincuencia y del crimen. Y allí son reformados o regenerados como verdaderos ciudadanos útiles al país. Muy bien. Bueno, yo quiero iniciar el programa viendo la preocupación de mucha gente y gente que le expresa a uno esa misma preocupación. Este comportamiento de la justicia dominicana. Esta suerte de mofa, de burla que hay con el sistema judicial en la República Dominicana. Porque tiene defensores, muchísima gente uno lo oye diciendo de los jueces, la seriedad y la seguridad jurídica y todo. Pero cuando uno lee el nivel de compromiso de la judicatura con los vagabundos, con los criminales, con los narcotraficantes, con gente de delitos graves a la sociedad. Y andan por ahí unos despreocupados, otros rozagantes, gente que ni siquiera la justicia le fue, como por temor al poder, peor todavía. Vi un caso de uno de los huidos o prófugos de esta operación Pantera que llama la fiscalía. Un señor que le dicen el gordo, creo, huido de la justicia. Bueno, ese salió por un habeas corpus o un no al lugar, no sé cómo le llaman los abogados. Y así usted
usted no ve ni políticos, ni narcotraficantes, ni gente de crimen pesado o con algún poder. Usted no lo ve en la justicia, o no lo ve condenado, por lo menos, por la justicia. Y los casos están ahí. No tengo que citar casos de narcos, no tengo que citar casos de políticos para que veáis la realidad. Usted ve políticos que salen, como dicen, con la sábana por un canto de los cargos públicos. Salen de ese cargo, pero acumulan poder político de ese momento. Se enferman, salen de esa suerte de trapiche, como fue el caso de un ex ministro de Educación. Salió cuando se destapó ese trapiche de su ministerio. Ese señor salió y de una vez cayó enfermo. Y por una enfermedad grave. Hubo que sacarlo del país como para que la gente no se diera cuenta que no era tan grave que estaba, pero había que hacer esa taramulla. El señor salió, hoy es columnista de los periódicos y luce rozagante, muy recuperado, muy bien. Qué sé yo, bien lustrado, y además forma parte de organismos defensores de los animales, y bueno, y andan ahí influyendo en la sociedad nacional. Entonces, uno ve los juicios que se están llevando a cabo supuestamente por corrupción. 4 años, van para 5 años, juicios que están ahí en todo este dispendio judicial, como hemos llamado otras veces, toda esta locura de tiempo perdido, dándole larga a los juicios con cualquier cosa nimia que alegue uno de los imputados. ¿No? Bueno, llega y dice que no, yo despedí a mi abogado, pero tenemos 5 años en estos juicios y no avanzan. Y la sociedad está burlada. Que lo sepan los políticos, que lo sepan los partidos políticos, que lo sepan los grupos qué sé yo, de sociedad civil y toda esta cosa, o los profesionales del derecho y quien sea, pero la gente se siente burlada, mofándose de la sociedad nacional cuando usted ve todo esto. Por ejemplo, el juicio del Intran, ¿en qué está eso? Nadie sabe en qué está eso. Los imputados deben estar por ahí bebiendo ron sin bañarse, como dice el disco, gozando de sus buenas mansiones de resorts, los mejores resorts del país, y probablemente se van fuera del país también con sus permisos especiales. Pero que no deben ni estar presos, pero tampoco están en justicia, porque no se sabe nada. Mientras tanto, el país tiene 1.400 millones de pesos que perdió en los semáforos, y esa semaforización inteligente no se ve. Cada día más tapones en las intersecciones. Tienen que ir los policías a asistir a los semáforos inteligentes, y van unos policías que son policías brutos, o por lo menos ignorantes, no brutos. Pero así es que anda la justicia dominicana. Y las cárceles andan peor. Bueno, hoy vi, yo no sé cuántas veces se ha anunciado los famosos bloqueadores para las cárceles dominicanas. Unos bloqueadores para las señales de los celulares y todos esos equipos que se usan para transmisión de data y para hacer diabluras de los detenidos allí, de los reos que utilizan las redes para hacer, ¿cómo se llama esto? Para hacer delincuencia desde la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país, Dios mío? Eso es, yo no voy a decir que sea negar justicia, porque dirán los abogados, bueno, están en justicia.
Pero eso es un relajo, es una verdadera burla al país, pienso yo. Porque después de todo aquel, bueno, hasta atropello se le llamó. Pero todo este movimiento de fiscales y de policías detrás de estos delincuentes, y hoy todo aquel aparataje, eso se ve muerto, como si no le interesara a nadie eso. Y precisamente por esas cosas, decía yo ayer, este gobierno ya ni siquiera se ocupa de hacer una auditoría. No la Cámara de Cuentas. El mismo gobierno que tenía la Contraloría General de la República, el presidente parece que ordenó hacer auditorías en aquellos tiempos de la transparencia y de ese aparataje también. Bueno, y comenzaron a hacer auditorías en las oficinas públicas. Parece que le dijeron, mire presidente, esto no conviene porque de momento esto no se va a poder seguir porque van a salir tantos tollos que no va a ser posible luego entonces defendernos con la campaña de transparencia, que lleva a cabo la administración pública. Aquí andamos vendados, como hemos dicho otras veces, a tientas anda este país, el funcionariado, porque este gobierno no tiene auditoría. Ni auditan al gobierno, ni auditan la centralizada ni la descentralizada, yo creo. Así que andamos. Y la verdad que después de ver todo aquel primer año, señores, había que ver aquel aparataje. Y esa Procuraduría General de la República como que ha caído eso sería una especie como de latencia judicial, vamos a llamarle así, o de anomia judicial, o de anemia judicial también, yo no sé ni cómo, porque está bien, estos casos últimos del narcotráfico como que han avivado la persecución de la Fiscalía General de la República, pero la verdad que, claro, yo entiendo que la causa de la demora judicial no es de la Procuraduría General de la República, sino los jueces que han sido indulgentes y tolerantes, porque la policía y la fiscalía llevan a la gente a la justicia y entonces aparecen en la calle. ¿Quién es que los suelta? Los jueces. Entonces los jueces siempre encuentran caminos abiertos, mecanismos como para eso. Si los que saben de derecho y de leyes y de tribunales no protestan, imagínense nosotros, los profanos, los supinos profanos, que no sabemos de esas cosas. Pero de preocupación y de escuchar a la gente, las quejas de la gente por ese dispendio judicial, toda esa demora judicial, son válidas. La gente hemos dicho otras veces, la gente no está para broma, aunque ría. Y esto es como bromeando también con la gente. Esa mofa, esta burla, es una broma también. Repito, la gente no está para broma, aunque ría. Bueno, Dios, estamos que el Banco Central, qué bueno, ahí sí hay optimismo, porque el banco maneja sus cifras, sus números, sus políticas monetarias, su política financiera y esas cosas. Y ahí están los resultados. Entonces ahí no hay aparataje, ahí no hay bulla, no hay ruido. Y el año 2024 ha sido elogiado por organismos internacionales que reconocen que República Dominicana ha tenido un excelente desempeño en su economía. El banco señaló en un documento público las políticas
que ha llevado a cabo, que ha ejecutado para que se logren ese comportamiento. Crecimiento de más del 5%. Un desempeño de remesas único, más de 10.000 millones de dólares. Una zona franca muy activa que se espera que tenga 9.000 millones de dólares en exportaciones. El turismo no puede estar más optimista. La industria, más de 11 millones de visitantes, de los cuales 9 millones vinieron por avión al país. Ese comportamiento del turismo, que va muy bien, pero lleva una proyección tan amplia que yo creo que el país va a ser superado por ese número de turistas que van a seguir llegando al país. El país está en una ubicación excelente, geográficamente envidiable, nadie puede negar eso. Solamente Puerto Rico y Cuba y las demás islitas que son pequeñas, y esas islitas ya no resisten más turistas. Pero Cuba tiene muchísimos problemas. Esa es una dictadura vulgar que hay ahí, 65 años de pobreza y miseria, y la gente, ¿qué le puede aportar al turista? Y le pedigüeños lo más que pueden aparecer. Y si van a pedirle, lo más probable es que venga un policía militar, un militar de esos cubanos que son súper malcriados, y te mandan a un calabozo de esos en Boniato, en Isla de Pino, quién sabe por ahí. Miles de gente presa allí, nada más por protestar contra la miseria. Ni siquiera contra la represión, sino contra la miseria. Y en Cuba hay miles de presos por protestar contra la miseria. Es decir, miren señores, el régimen, tenemos hambre, no estamos muriendo de hambre. Y además hambre de libertad, ¿por qué no la incluyen? Miles de presos en esas mazmorras de ese régimen comunista de más de 65 años, que lo único que traen es miseria, pobreza a los países y represión. Más nada se ha logrado en Cuba que no sea eso. Y exilio forzado. Entonces, el turismo, yo creo que el país va a ser superado y no tenemos suficiente gente como para atender al turista que viene. Aquí hay muchísimos jóvenes, porque son los jóvenes los que tienen que trabajar para allá, porque ya las personas que estamos de edad avanzada, ¿qué vamos a buscar en la playa? No podemos ir a solicitar trabajo a las zonas turísticas, son los jóvenes. Entonces los jóvenes se están preparando para eso. Todos quieren ser ingenieros o médicos o abogados. Pero el turismo no necesita de esa gente, muy pocos. El turismo lo que va a necesitar es muchos muchachos preparados en el área, por ejemplo, de la fontanería, en el área de la ebanistería, área, por ejemplo, de vapor, atender las máquinas de vapor que hay ahí, qué sé yo, las lavanderías, el personal de habitaciones, el personal de bares, el personal de restaurantes, de cocina. O sea, se necesitan jóvenes dominicanos preparados para eso. O vamos a tener que traer a Haití aquí, o colombianos o cubanos que vengan huyendo, y venezolanos a atender el trabajo que debe ser de los dominicanos, porque los dominicanos que tienen que atender ese trabajo. España es un país que tiene más de 80 millones de gente que le visita, el doble de la población de España. Bueno, en España los españoles no quieren todo hacer el trabajo de ese tipo. Bueno, reciben gente del mundo entero en Europa. Problema de ellos. Pero nosotros somos un país que tenemos un nivel bajo de desarrollo con respecto a aquellos países. No somos ricos, tenemos muchísima gente pobre, y entonces andan aquí deambulando, pidiendo y recibiendo pesitos de los gobiernos, o militando en los partidos a ver cómo salen socialmente a camino, o económicamente. Pero el turismo es una buena oportunidad de trabajo. Asimismo es una oportunidad para los productores nacionales. Producir los alimentos, los servicios que se le brindan al turismo. Entonces, ¿quién es que va a hacer eso?
Entonces tengo miedo porque como dominicano me siento preocupado porque uno no sabe, por ejemplo, el sur, cómo va, aquellas escuelas de Infotec. Se habló mucho de eso, a ver cuál es la preparación de los jóvenes del sur, porque los jóvenes del sur, si no caben en Pedernales, pero pueden ir a Bávaro y a Punta Cana, ahí hay muchísimos haitianos. Entonces los jóvenes dominicanos tienen que irse formando y tienen que prepararse porque si no se van a quedar atrás. Entonces, ¿quién es que va a ocupar el trabajo? El turismo demanda, cada año vienen muchísimas cadenas norteamericanas aquí ahora con todos estos cielos abiertos, muchísimos vuelos, Estados Unidos súper frío, con muchísima nieve y este país con este sol aquí brillantísimo. Es un atractivo, es decir, se va a necesitar mucho personal y nosotros no estamos como para dejar pasar esas buenas oportunidades, pienso yo. El país tiene que brindarle, no sé, cómo atraer esa juventud a que se forme y se prepare en esas áreas para dar servicio y que ganen dinero también, porque van a ganar buen dinero. El turismo ¿qué diríamos? Es la locomotora del desarrollo ahora mismo. El motor de la economía nacional es el turismo, porque mueve todo. Y es la gran oportunidad del país para que sus jóvenes no anden deambulando o haciendo delincuencia en la calle, o bailando, qué sé yo, música vieja urbana y muchísimos tollos distorsionadores que le distorsiona la mente, o drogas, vendiendo droga o pidiendo en la calle. Y hay trabajo o potencialidad de trabajo vía el turismo para los jóvenes. Pero hay que captarlo o empujarlo para allá, una de dos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, ayer el país se le informó de las opiniones del señor Marco Rubio, nominado secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, uno de los cargos más importantes de la administración norteamericana. Vamos a estar claros.
en el gabinete, ese es uno de los cargos pesados. El de la Reserva Federal es un cargo también importante. Pero el que está ahí, el señor Powell, ese sigue en el cargo, porque está nombrado por más del periodo. Entonces, ese señor es inamovible. No sé cómo Trump se va a hacer. Ese trumpismo trumposo, ¿cómo se va a hacer con el señor Powell ahí? El jefe del Banco Central de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero bien, el caso de Marco Rubio hizo unos elogios a la República Dominicana, pero yo decía ayer, hay que tener cuidado, porque uno aprecia que alguien hable bien del país, muy bien, pero hay que ver de qué se habla bien del país, porque esas opiniones de don Marco Rubio pueden ser favorables más a Estados Unidos que a nosotros mismos. Porque yo decía ayer, el caso, por ejemplo, de las Naciones Unidas, bueno, se apenan que 1 millón de haitianos abandonaron su país forzados por las bandas de criminales que hay allí, el desorden, el caos. Pero yo decía, ese 1 millón de haitianos que dice Naciones Unidas salió de Haití, pero cayó aquí. Ese no cayó en Panamá, ni cayó en Venezuela, ni cayó en Cuba, ni en Estados Unidos. Algunos lograron pasar por ahí, por el Darién. Cayeron por México y eso, pero el 1 millón de haitianos es aquí que está, más de uno. Entonces, esos elogios a la República Dominicana de Marco Rubio pueden representar dos cosas. Primero, es el alivio de los boat people que nosotros siempre hemos señalado, el peligro que ve Estados Unidos en los boat people, es decir, en esas pateras haitianas que pueden salir de Haití fácil y alcanzar la costa norteamericana de una vez. Imagínense 1 millón de haitianos en botes, tipo las pateras africanas que van a Europa, que hoy vimos ahí 50 personas desaparecidas en un viaje de esos que salen en unas pateras enormes ahí, centenares de ciudadanos, los pobres, abandonando sus países africanos. Se perdió con más de 50 náufragos ahí ya. Gente que son víctimas de ese tráfico humano. Entonces el elogio de Marco Rubio puede interpretarse muy bien, pero yo lo interpreto también como una especie de evitar el boat people, ese flujo masivo que le tiene miedo a Estados Unidos a que un día monten en botes o en tubos, esos neumáticos, esos tubos inflados, y salgan en ese mar Atlántico a remontar para la costa de la Florida y del Golfo de México, qué sé yo, por ahí. Entonces, el manejo de la política haitiana por República Dominicana le conviene a quien, a Estados Unidos, que nosotros absorbamos todo ese flujo migratorio. Entonces Marco Rubio le tira lo así. República Dominicana ha manejado muy bien el caso haitiano, claro, porque nosotros somos los que hemos cargado con el peso haitiano. No es Estados Unidos ni ningún otro país, somos nosotros. Entonces cuidado con esos elogios que pueden resultar, como decía el doctor Peña Gómez, pueden ser regalos envenenados. Digo yo, otra cosa. El gobierno norteamericano está pidiendo refugio para los ilegales que piensan deportar. Han encontrado poca aceptación. México dice que no quiere, pero tendrá que aceptar porque por ahí es que suben. Pero no todos van por ahí. Panamá no aceptará. Colombia, República Dominicana le habrán pedido que le acepten a los que van a devolver. ¿Quién sabe? Pues no sabemos nada, tenemos un gobierno mudo en eso. El gobierno dominicano no ha dicho nada, no ha dicho si lo han contactado. Incluso el presidente Abinader tal vez no goce de buen aprecio del caso Trump, porque como el presidente Biden fue tan elogioso, con el tan, diríamos, tan
cariñoso con el presidente Abinader, invitado a Casa Blanca y distinguido en un cargo incluso para dirigir junto a Bélgica el control de las drogas sintéticas, que no sabemos tampoco a qué nivel está eso. Y si el presidente Abinader ha sido contactado por los nuevos directivos que van a la Casa Blanca a partir del 20 de enero, no se sabe si al presidente le han dicho algo sobre eso, o si eso no va, o si eso va, esa decisión de Biden. Entonces, esos elogios de Marco Rubio hay que tomarlo con pinza. Muy bien, repito, que hablen bien de República Dominicana, muy bien, pero ese caso haitiano es un alivio a Estados Unidos, a esos boat people. Repito, fíjense una caravana que va, tupida caravana de migrantes que va subiendo como un reto a Trump, porque eso es una falta de respeto a un régimen que se va a instalar el 20 de enero ahí, que ha hecho advertencias muy serias de que va a tomar medidas drásticas con esos ilegales. Entonces que después no grite, porque Trump lo advirtió con mucho tiempo y fue bandera de lucha de su campaña. Tiene que cumplir, o si no, el trumpismo terminará también incumpliendo las promesas que hizo, que con Venezuela y estos regímenes dictatoriales también queda esa incógnita. No sabemos qué va a pasar con Trump, porque él dijo en campaña que Venezuela en horas va a declarar una especie de borradura de ahí. Esa tiranía se va, en horas. Vamos a esperar. Ojalá Trump, como republicano, que fue una de las políticas de George Bush padre, cuando en 1990 el presidente Bush estuvo en Praga. Todo el mundo sabe que ya el comunismo estaba de capa caída, ya estamos recogiendo, como dicen, los escombros de la Guerra Fría. Ya salía Reagan del poder y entonces entró en el 80, 84, 80, en el 88 fue que Bush, 89, entró a la presidencia, Bush padre, pero buscó apoyo y quiso formar una especie de Commonwealth, pero no de mancomunidad, una mancomunidad moral para destruir aquellos dictadores que quedaban peligrosos, como el caso de Saddam Hussein. Entonces tomó de excusa, diríamos, para la guerra del Golfo cuando Saddam invadió Kuwait. Y eso fue todo un conglomerado de naciones que se juntaron cuando la guerra del Golfo, y no hay que explicarle a nadie de los que tienen edad para eso, de lo que pasó allí. El presidente Bush decidió invadir a Irak, le dio una pela a Saddam Hussein, pero una pela, como se dice, de falda alzada a ese régimen. Pero él actuó con Naciones Unidas. Naciones Unidas le dijo, mire, lo que queremos es que usted le dé una pela al dictador, que el dictador deje a Kuwait y que la paz regrese allí. Entonces, George Bush, que había sido también embajador en Naciones Unidas, que conocía eso, actuó, quería actuar como MacArthur. Cuando MacArthur llegó a Corea, a Inchon, la batalla de Inchon, que dijo, no vamos a seguir para el norte, vamos a conquistar el norte también, que esto es una sola Corea que vamos a hacer, y si llegamos a China y China se mete, también le entramos a los chinos. Será MacArthur, pero frenaron a MacArthur. Y George Bush, padre, frenó esto. El hijo después vino y ejecutó a Saddam, eso es otra cosa. Pero
el caso de Trump, por ejemplo. No sé qué va a pasar con Venezuela. No sabemos lo que va a pasar, si va a restablecer a Cuba de nuevo en este encasillado de país terrorista, que lo es, porque sigue siendo un país terrorista, no porque esté formando terroristas, pero si no lo apoya anímicamente, moralmente apoya el terrorismo. Porque usted va y le dice a Cuba, mira, condena a Hamas aquel hecho gravísimo de asesinar más de 2.000 personas allí de Israel en forma brutal, haciendo un alarde de bestialidad. Y lo primero que hace ese régimen cubano es que se queda callado y dice que no, que esos no son terroristas. O a Hezbollah tampoco dice que son terroristas. Entonces Israel es el terrorista. Entonces Cuba es un país que amamanta el terrorismo. Y ahí están incluyendo lo que pasa en Venezuela, lo que pasa, el martilleo contra opositores en forma brutal. El asesinismo y el encarcelamiento, eso es terrorismo de Estado. Entonces Cuba apoya eso, pues es un país terrorista. Porque República Dominicana no sale a apoyar esas cosas. ¿Por qué? Porque somos una democracia. Chile no puede salir a apoyar eso. Ni puede salir un país democrático, puede salir a apoyar esas actitudes terroristas de Estado. Entonces, si en Venezuela encarcela, es un país es un régimen terrorista, por eso es terrorismo de Estado. Y Cuba apoya eso. Entonces Biden, como para atender algún pedido de Obama, entonces le ponen a Cuba ahí de que ya se liberó de esto, sabiendo uno que eso es falso, que eso es mentira. Ojalá Trump, que su política es de dureza, bueno, pues actúe ahí. Vamos a esperar a ver. Trump, yo creo que le han tendido una trampa, digo yo, los judíos. Porque ahora el gabinete de Israel todavía no acaba de aprobar eso, ese cese al fuego. Eso yo decía ayer, Israel sabe, y los israelíes saben que jamás es inextinguible. Porque eso es un vivero que hay ahí, donde está Hamas, esa Gaza, 2 o 3 millones, ahí hay cientos de miles de niños que son terroristas en potencia. O son, si no le quieren llamar terroristas, vamos a llamarles militantes de Hamas. Israel puede lograr una paz de un tiempo, pero volverá a la guerra porque eso es continuo ahí. El gabinete israelí se ha parado. Todavía no ha decidido y dice que eso es vergonzoso, ese acuerdo. ¿Qué pasa? Trump, por sacar ventaja, dijo, ese acuerdo se logró por mí, por mi victoria. Muy bien. Y si fracasa el acuerdo, la derrota, ¿a qué se la achaca a Biden? No coge él ese fao. Si los judíos no aprueban el gabinete, no aprueban eso, se cae el gobierno de Netanyahu. Porque esos judíos radicales y ortodoxos que ven eso como una humillación para Israel, como un cese del fuego vergonzoso para Israel. Esos regímenes parlamentarios se caen. Entonces Trump sacaría, como dice, la cara y diría, no, si fracasó el acuerdo no fue por mí, fracasó por Biden. Entonces, el acuerdo se hizo, se anunció el cese al fuego. Eso fue por mí, dice el señor Trump. Perdón, ese trumpismo vacilante, o que anda ahí, porque esa es otra. Yo cité los casos, yo me encasillo en la gente que no tengo confianza en ese trumpismo. Lo he dicho todo el tiempo aquí, pero yo me encasillo con los que fueron la gente clave de ese gabinete de su régimen anterior. Que son los que verdaderamente conocen a Trump. Cuando un Mike Bolton, John Bolton creo que, o James Mattis, o Mike Spur, cuando esa gente, o Steve Barr, o Session, o Kelly, John Kelly, cuando esa gente se quejan de Trump, o Mike Pence,
o Nikki Haley, o Dick Cheney, y la hija de Dick Cheney. Si esa gente se quejan de Trump, esos son los que conocen a Trump, no somos nosotros. Esos conocen a Trump y saben que Trump en todo lo que pasó fue por la forma de él manejarse en ese gobierno. Y esa gente terminaron peleándose todo con él. Y siguen siendo sus críticos. Entonces ellos son los que conocen a Trump. Entonces, eso es así, lo que está pasando con ese acuerdo de cese al fuego. No se sabe lo que va a terminar ahí, porque los judíos son una gente muy enredada. Ahora, Mr. Biden parece que quiere retirarse, o se está retirando dando coletazos, decía Joel Luther. Hizo un señalamiento muy grave, casi no propio de un presidente de los Estados Unidos, aunque ya en 1961, Dwight Eisenhower había señalado el peligro que corría Estados Unidos a partir de que había un complejo industrial militar que era el que iba a tomar las decisiones en los Estados Unidos. Como que el poder norteamericano iba a descansar en esos grupos, esa oligarquía industrializada militar. Y él veía incluso a aquellos ex generales trabajando para esos consorcios. Esos McNamara y esa gente salieron de ahí, Joe McNamara, Robert McNamara, pero el mismo, ¿cómo se llamaba este? Abrams, no. Uno de sus generales trabajaba en la Bulova, no sé, fue secretario de Defensa y así esos ex generales del Pentágono, todos estaban en esos grandes consorcios, en la Boeing, en la Douglas y lo que hacen los aviones y todo aquello. Esa fue una queja de Eisenhower en 1961 cuando se iba del poder. Biden hace lo mismo ahora, pero dice, hay una oligarquía que yo le voy a agregar, esa oligarquía alcanforada y de codicia muy particular, que ahora no es la industria militar, sino esa industria tecnológica. Dice Biden que ese va a ser el dominio en los Estados Unidos, esa suerte de oligarquía tecnológica que está donde arrimada al señor Trump. Trump es un rico. Elon Musk, Jeff Bezos, el de Amazon, Zuckerberg, el de Meta o de Facebook. Es decir, todos esos y más los ricos petroleros y ese complejo industrial norteamericano. Esas son la gente de Trump, que Trump le ha ofrecido bajarle los impuestos a esos súper ricos, millonarios, banqueros y de todo que hay ahí, y mafiosos. Y Biden, que lo conoce muy bien porque es un político de más de 50 años en ese establishment norteamericano, sabe lo que está diciendo. Es decir, eso es lo que viene para Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez publica su blog La Pregunta. Un extraño principio de año solo para reflexiones. Ese es el título de su blog La Pregunta, de su recto juicio de razón y de palabra del doctor Marino Vinicio Castillo. Y vayan mis saludos especiales para ese caballero. Bueno, hay que decir que también resulta para reflexión las cabañuelas. Estas cabañuelas son peligrosas. Yo creo que el doctor Castillo, que es un hombre que conoce mucho de su agricultura, porque es un abogado agricultor, pero las cabañuelas han estado con esta brisa fría, no hay lluvia. Es decir, ¿será que el año va a ser malo en cuanto a lluvia? Uno no sabe, porque la gente es muy cabalosa con esos asuntos del tiempo, del clima. Ojalá no haya restricciones a la siembra y que la gente piense que no es buen año para invertir, porque puede ser que las lluvias no sean favorables. Uno no sabe, pero la naturaleza está muy loca. Estos climas están muy controversiales porque uno ya no puede ni siquiera fijar alguna estación de lluvia, alguna estación de sequía, etcétera, porque esto está muy irregular, muy aperiódico, y más en los trópicos, que son muy aperiódicos, también los trópicos, impredecibles. El día más claro llueve, como dicen los dominicanos. Bueno, bien, seguimos con esas contradicciones del trumpismo trumposo. Ayer, o antes de ayer, cuando se conocía una interpelación, vamos a llamarle así, que le hace el Senado a los nominados, funcionarios nominados, en este caso el presidente electo Donald Trump ha nominado al señor Pete Hegseth como secretario de Defensa, un cargo que parece que le queda grande a ese señor, según los mentideros washingtonianos, porque en Washington consideran que ese es un pelado. Así lo consideran en Washington, los mentideros políticos consideran que ese es un señor de poco relevante para ese cargo, porque fue un simple servidor de la Guardia Nacional, pero no tuvo gran cosa. Además era un presentador de televisión de la Fox, de la cadena Fox. Parece que el hombre no reúne las condiciones como para ser secretario de Defensa de los Estados Unidos. Pero él, cuando lo interrogaban, los senadores le preguntaron sobre el caso de Ucrania y la guerra de Putin. Bueno, ¿quién es el agresor? Bueno, el agresor se conoce. Dijo, él no mencionó a Putin ni a Rusia, pero se conoce el agresor y el agredido también. Y como que ellos van a tratar de que ese agresor no siga agrediendo. Eso fue más o menos lo que quiso decir ese. Entonces, el caso de Ucrania, hay que ver qué es lo que va a tomar el señor Trump, que dijo que en horas iba a acabar eso, pero ya dijo que en meses, que se llevaría meses. Él nombró un negociador, el señor Kellogg, para gestionar la paz entre Rusia y Ucrania, pero el hombre va bandeado, como dicen, y él dice que a Ucrania hay que quitarle la ayuda norteamericana. Hoy el señor Steinmeier, primer ministro de Gran Bretaña, que no es un país cualquiera,
firmó en Kiev un acuerdo a 100 años con Ucrania. Esa alianza de la Gran Bretaña con Ucrania. Pero uno sabe cuál es el compromiso de Europa. La Unión Europea y Europa en sentido general, los nórdicos, los bálticos, Alemania, Inglaterra, Francia y el sur europeo, mediterráneo, esa gente están todos en un solo bloque de apoyo a Ucrania y en contra de las intenciones del putinismo. Entonces hay que ver cuál va a ser la posición de Trump con respecto a Europa y a la OTAN. Eso es lo que se está esperando. Y repito, ya después de esta especie de trampa en que han caído el trumpismo en el Medio Oriente, porque si ese acuerdo de cese al fuego no se da, él va a decir que la culpa la tuvo Biden. Repito, y que si se dio el cese al fuego, se dio por mí, porque yo gané, yo soy la garantía del cese al fuego. Es decir, todo ese relajamiento que hay con esto. Entonces, en Europa hay ese compromiso, y vi que Alemania y Holanda le han entregado muchísimas armas a Ucrania, pero está la lucha por Groenlandia con Dinamarca. ¿Cuál va a ser el comportamiento de Trump con Dinamarca? Con Canadá, ¿qué va a pasar? Aquellos países van a darle apoyo seguro a Dinamarca, la Unión Europea y Europa en sentido general. ¿Qué va a pasar? Esas son incógnitas que uno no sabe. Entonces, Trump en su alarde de jefe, mira Putin, conviene que tú no sigas bombardeando. No, ahora es que ha bombardeado Putin a Ucrania. Le ha lanzado con todos los misiles a todas sus instalaciones civiles y militares. Entonces, ¿qué es lo que viene? Uno no sabe, pero Trump va a tener que estar muy bien asistido. No sé cómo se va a manejar ese asunto con Europa, pero uno sabe que eso va a ser una situación muy incómoda. Vamos a ver qué pasa, pero la verdad que esa guerra, dice él que la provocó Biden, la guerra de Ucrania, pero Hesse, el nominado secretario de Defensa, dice que el agresor fue Putin y Rusia. Y entonces, ¿quién es el culpable de la guerra de Ucrania y Rusia? El agresor que entró con bandera falsa desde el 2008, 2014 y ha tomado terrenos que no son de ellos y lo han tomado para sí. Entonces eso es una agresión. De todas formas, esos son los temas que sabe uno que van a pesar en la nueva administración del señor Donald Trump. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol y Comenzando la Noche.